¿Cómo han estado todos ustedes hoy? ¿Bien o no? Hoy yo quiero que hablemos sobre algo importante. Oye, fue que el hermano se me adelantó. ¿Qué pasa cuando sucede esto? Eso está ahí y nadie lo recoge. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa cuando hay situaciones en la iglesia que sucede como en los trabajos? Hay trabajos en los cuales hay gente que dice, no, es que eso a mí no me toca hacerlo, por eso yo no lo hago. ¿Amén? Hay en ocasiones en trabajos que la gente puede ver que tiene una situación que le atraviesan algo, dice, no, es que yo no lo muevo, eso a mí no me toca. ¿Amén? Y vamos a hablar hoy sobre un dato muy importante. ¿Qué es el pecado de omisión? ¿Alguien sabe? Vamos a estudiar hoy sobre este dato. El pecado de omisión. Esto significa dejar de hacer, no lo que se tiene que hacer, no. Dejar de hacer lo que se debe hacer. ¿Ven la diferencia? No lo que se tiene que hacer. Porque cuando se habla de algo que se tiene que hacer, cualquiera lo puede hacer. Pero cuando se habla del pecado de omisión, es dejar de hacer lo que yo debo de hacer. ¿Amén? No sé si nos da la diferencia. Etimológicamente, ese es el significado de la palabra omisión. Y vamos a ver una serie de pasajes en la palabra de Dios, como Santiago capítulo 4, versículo 7. Dice, entre otras palabras, por tanto, sométase a Dios, por lo tanto, sométanse a Dios, opongan resistencia al diablo y él huirá de ustedes. Ojo, cuando hablamos del pecado de omisión, estamos hablando de que es un pecado que muchas veces la gente no ve. Sabe que hay una necesidad, pero no la sufre. Amén. Es como cuando alguien dice, bueno, tenemos que hacer el culto, pero no hay quien dirija. Y todo el mundo sabe que hay que dirigir y nadie quiere dirigir. Cuando hablamos de pecado de omisión, estamos hablando de una situación en la cual, en el versículo 17, Santiago nos aclara, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Es algo que se debe hacer, aunque nadie me diga que hay que hacerlo. Amén. Es una acción que yo como cristiano debo de hacer. Y la gente dice, pero es que eso a mí no me toca. Vamos a predicar, no es que a mí no me toca, eso le toca a los hermanos que dirigen. Vamos a hacer alguna actividad, no, yo, ¿por qué? No, yo estoy muy ocupado ahora. Cuando hablamos de esto, es cuando hay cosas que en la iglesia hay que hacer, sencillamente, como dirían en el lenguaje popular, nos hacemos los de la vista gorda, los hacemos como quien. No sé si ustedes han notado en alguna ocasión, cuando se reúnen varias gente y dice, hay que limpiar. ¿Quién quiere limpiar? Y todo el mundo se mira. Si hay que limpiar. Y todo el mundo, si hay que limpiar. Todo el mundo se hace como quien no es con él. Eso es la omisión. Se sabe que hay una responsabilidad, se sabe que hay una necesidad, pero todo el mundo, sí, hay que hacerlo. Bueno, hagámoslo pues. Amén. Por eso, este pasaje me gustó mucho para enfocar mejor esta idea. Gálatas capítulo 6, versículo 6 al 9. Y escuchen lo que dice este pasaje. Dice el apóstol Pablo a los Gálatas, no se engañen, de Dios nadie se burla, porque lo que el hombre siembra, eso mismo cosecha. Escúcheme,
¿Qué pasa si un hombre quiere recoger tomates y no sembró nada? No recoge nada. Amén. Hay cosas en la vida, tanto personal como en la vida cristiana, que sabemos que tenemos que hacer. Y ojo, lo más grave es que no las hacemos y después le reclamamos al Señor: Señor, ¿por qué es que no pasa nada en mi vida? No sé si me estoy haciendo explicar con esto. Hay cosas en las cuales, como yo pongo el ejemplo del sembrador. El sembrador no puede llegar a decir: pero yo pretendo dentro de 4 meses recoger tomates. Pero si no sembró, se puso a ver la tierra y dijo: sí, hay que sembrar la tierra. Así hay que sembrar tomates. ¿Me comprenden? Son las acciones que sabemos que hay que hacerlas, pero no las hacemos. Y vean lo que sigue el versículo 8. El que siembra para la carne, de la carne cosecha corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu cosecha vida eterna. El 9. Y cuando hagamos lo que es bueno, no nos cansemos, porque llegará el tiempo de cosechar y ya no nos cansaremos. Esta frase es muy importante. Y cuando hagamos lo que es bueno. Cuando hablamos del pecado de omisión es cuando hacemos las cosas, cuando hay cosas buenas que hacer y no las queremos hacer. Y siempre la Biblia nos manda: hay que hacerlo. Quiero enfocar algo importante con esto. El pecado de omisión es algo como esta figura. La gente está viendo una necesidad, les están hablando y no, como que no es conmigo, estoy pegado al celular, estoy pegado al juego, estoy en el culto haciendo otra actividad, pero no estoy en el culto. ¿Me comprenden? Vea esta otra acción. Se ve la necesidad, pero la gente es indiferente. Sí, hay necesidad. Hermano, hoy llegamos temprano y nadie había limpiado. Un ejemplo. Sí, hermano, de verdad nadie había limpiado. ¡Qué barbaridad! No, ¿y por qué no lo hemos hecho nosotros? ¿Por qué es que nosotros mismos nos hemos agarrado a decir: bueno, vamos a hacer tal cosa? Ese pecado es el pecado que cuesta que la gente pueda ver. Es un pecado que se comete y nuestra conciencia llega a creer que es normal. Vea esta otra acción. Es indiferente. O sea, hay una situación en la cual estas personas tienen, pero al otro no importa. La otra persona habla y ¿no? Sí. No, sí hay que hacerlo. Y lo que quiero con este tema es que aprendamos es de que todas estas acciones vamos a tener que dar cuenta a Dios de cosas que usted puede hacer y una de dos: o no las quiere hacer, no le interesa hacerlas, o es que no ha entendido que las tiene que hacer. Amén. 3 cosas importantes: o no las he entendido que las tengo que hacer, o es que realmente no me interesa hacerlas. En este pasaje Jesús estaba hablando. Dice: luego dirá a su vez a los que estén a su izquierda. Vea qué palabras más fuertes: apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el adversario y sus ángeles. Y explica por qué. Porque tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Fui forastero y no me recibieron. Estuve desnudo y no me vieron. Estuve en aflicción y en pasión y no me visitaron. En prisión, y no me visitaron. Este pasaje enfoca muy precisamente la enseñanza que quiero darle.
Cuando habla en el 42 habla de que no me dieron, no me recibieron, no me vistieron, no me visitaron. Vea 44. Entonces ellos contestaron y también le dijeron: Señor nuestro, ¿cuándo te vimos hambriento? Wow. Vea qué importante este punto. La gente le decía a Jesús: pero ¿cuándo te vimos hambriento? O sediento. ¿Cuándo fuiste un forastero? ¿O cuándo estuviste desnudo o en aflicción o en prisión? Y no te servimos. Escucha esta palabra. Y no te servimos. Es que el pecado de omisión es cuando yo dejo de servir. Amén. Cuando yo no quiero servir. Cuando yo espero que los demás hagan el trabajo. Y Jesús les enfatizó 4 cosas. Y me llamó mucho la atención porque a veces uno podría decir: ¿pero cómo? ¿Cómo es que Dios menciona estas palabras en el 41? Luego dirá a su vez a los que están a su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el adversario y sus ángeles. Apártense de mí, malditos. Alguien podría decir: bueno, Señor, pero es que yo no lo vi. Bueno, es que es una obligación suya ver esas necesidades. Amén. Es una obligación de cada uno de nosotros observar las necesidades que hay para poder suplir esas necesidades. Y es importante, en el 45 les contestó entonces diciendo: en verdad les digo que por no haberlo hecho a uno de estos pequeños, tampoco a mí me lo hicieron. Ustedes saben una cosa muy importante, que cuando yo vengo y acomodo las sillas, esas sillas no se acomodan para quedarle bien a nadie, es parte del servicio a Dios. ¿Sabían ustedes eso? Cuando usted viene y limpia el equipo, acomoda los signarios, es un servicio que se da porque es parte del servicio a Dios. ¿Qué pasaría si llegara aquí un día y dijera, como yo tire los signarios aquí ahora, y todo el mundo pasara y viera los signarios y dijera: ah, sí, ahí están tirados? No cantaríamos. ¿Qué pasaría si el día de mañana esto se inunda de agua, de basura? Ah, sí, uy, qué feo que está, qué cantidad de basura, pero nadie limpia. El servicio, ojo, es muy importante en la iglesia. Y esa es la función que tenemos cada cristiano. Y por eso hay pecados que nosotros vemos, pero como dice popularmente la gente, nos hacemos los de la vista gorda. Otro detalle importante está en Lucas capítulo 12, versículo 47 al 48. Y observen este detalle. Porque el siervo, estas palabras graves serán, porque el siervo que sabe cuál es la voluntad de su amo, pero no se prepara. Esa palabra, pero no se prepara. Pero no se prepara. Pero él sabe cuál es la voluntad de su padre, de su amo. Amén. Nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios, pero sí, hermano, ahí está Antonio que lo hace. Ahí está el hermano Padilla, que él viene y canta. Ahí está el hermano Jonathan, que él viene y colabora. ¿Por qué tengo que ser yo? ¿Por qué yo tengo que agarrar y estar pendiente siempre que los signarios estén ahí? ¿Por qué yo? No, que lo haga otro. Y viene el otro y dice: no, porque voy a hacerlo yo, que lo haga otro. Entonces, vean, eso es muy importante este pasaje, porque el siervo que sabe cuál es la voluntad de su amo, sabe cuál es la voluntad de su amo, pero no se prepara. En otras palabras, se hizo el loco. No se prepara conforme a la voluntad de él,
recibirán muchos azotes. Pero al que no supo cuál era y hace algo digno de azotes, recibirá pocos azotes. Quiero detenerme aquí. Ustedes no han visto un detalle muy importante, que muchas veces, bueno, aquí no he visto eso, pero muchas veces sucede, que a veces las cosas están, perdón que voy a hacer esto, tiradas ahí, y todo el mundo pasa, y llega una visita y dice, ¡qué barbaridad! Y nos da una lección a todos. Amén. Y es muy importante notar eso. A veces vemos las sillas por allá, todas desacomodadas, y todo el mundo dice, ¡qué barbaridad! Todo aquí desacomodado. Pero viene y se sienta ahí, o me siento yo ahí, y llega una visita y empieza a acomodar las sillas. Hermano, pensemos en eso. Eso es cuando usted sabe que, no tiene, no, debe de hacerlo. Usted sabe que debe de hacerlo, pero así, que lo haga otro. Y por eso dice en el 47, sabe cuál es la voluntad, pero no se prepara. Y en el mismo 48, vea lo que dice, pero al que no supo cuál era y hace algo digno de azotes, le rebajaron la pena. Porque a todo aquel a quien le ha sido dado mucho, ¿qué dice ahí? ¿Todos alcanzan a leer? ¿Qué dice ahí? Porque a todo aquel a quien se le ha dado mucho, ¿mucho qué? Se le exigirá. Se le exigirá. Y a quien se le haya confiado mucho, más se le exige de su parte. ¿Saben qué es el problema? Y se los voy a decir en español, claro y conciso. Usted no se ha dado cuenta, es que Dios le exige a que le sirva. No es el hermano, no es la hermana. No. Es que el hermano viene y me mandó a hacer tal cosa. No. Si usted lo ve de esa manera, está viendo la manera mala. Usted tiene que saber, hermano y hermana, que cuando se le dice haga tal cosa, es porque usted está sirviéndole a Dios. Pues que le está sirviendo a mí. ¿Está sirviendo al hermano? ¿Está sirviendo al hermano? ¿A la hermana? No. ¿Es que esta obra es de Dios o no? Y por eso es muy importante que dice que a quien se le ha dado mucho se le exige. ¿Ustedes creen? A ver, vamos a la práctica. ¿Ustedes creen que cuando yo me paro aquí a enseñar, muchos de ustedes tolerarían cualquier tontera que yo hiciera porque yo diga, no la voy a hacer? ¿Qué es lo que mucha gente me iría a decir a mí? Hermano, usted ha dicho esto y esto en el púlpito. Hermano, usted ha enseñado esto y esto. Entonces, ustedes me van a exigir más a mí. ¿Por qué? Porque yo he enseñado algo. Y es así en esto. Tenemos que aprender, hermanos, que cada función que usted haga en este local no es para nadie, es para servirle a Dios. Y por eso, ¿saben qué es? Por eso es que las empresas, vámonos al mundo, por eso es que las empresas muchas veces no crecen. ¿Por qué? Porque uno se para, tiene que hacer algo, ¿sí? Es que él me tiene que pasar ese cuaderno acá, hasta que él me lo traiga, yo lo puedo atender a usted. ¿Por qué? No es así. La iglesia no funciona de esa manera. Es que como el hermano no vino a barrer, es problema de él. No es problema de él, es mi problema. Y le puedo decir por qué. ¿Quién me dice por qué es su problema? ¿Por qué es el problema de él? ¿Quién me quiere decir? Bueno, se lo voy a decir yo. Cuando yo veo, y escúchenlo todos, perdón que vuelvo a hacer lo mismo, cuando yo veo la necesidad, eso me hace responsable delante de Dios. ¿Saben por qué? Porque yo estoy viendo, me hace responsable que yo tengo que hacer algo por eso. Cuando yo doy vuelta y dejo eso ahí, soy un irresponsable delante de Dios.
¿Sabe por qué? Porque es que al hermano Padilla le toca recogerlos. No, señor. Quiero que ustedes se lleven esto para su casa. Con solamente el hecho de yo ver que hay una necesidad, eso me convierte en una persona responsable delante de Dios. Porque usted no lo hizo. Amén. Ese es el punto de esto que quiero enseñar. Cuando el reconocimiento de algo nos compromete, nos trae una responsabilidad. No tiene excusa para su pecado. Ese es el problema. Tal vez usted dirá, no, hermano, pero es que yo soy una buena persona, yo no le robo a nadie, yo no mato a nadie. A veces la gente cree que porque no hace nada está bien con Dios. No, hermano. El no hacer nada también es pecado. ¿Sabían ustedes? ¿Sabían o no? ¿Se acuerdan la historia de los talentos? A uno le dieron 10 talentos. ¿Y qué dijo? Señor, aquí hay 10 talentos más. A otro le dieron 5 talentos. Y dijo, Señor, aquí hay 5 talentos más. ¿Y qué pasó con el que le dieron un talento? Uy, no, es que, Señor, como yo sé que usted era una persona tan estreita, me dio miedo. Ay, ¿y tú por qué le dio miedo qué? Se salvó. ¿Qué fue lo que le dijo? Siervo inútil. Sabías, ojo esta palabra, sabías que yo saco dinero donde no lo hay. El siervo sabía cómo era su amo, pero mejor prefirió ir y guardar su talento. Hermanos, enfatizo a esto. Cuando yo veo el problema, me convierto responsable delante de Dios. Y tengo que dar una solución yo, no él, no ella, no él. No, yo tengo que comenzar por dar esa solución. Ojo, esto es muy importante en este pasaje. Dice Jesús, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Oye, hermanos, Jesús les enseñó a los escribas y a los fariseos es que ellos pecaban, digamos por ignorancia. Dijo, no, ahora como yo les he enseñado, ya ustedes no tienen excusa. Y es importante porque ¿cuál era el pecado? ¿Cuál era el pecado de ellos? Sencillamente el que veían los problemas y las necesidades y sencillamente no prestaban atención. Se hacían como que las cosas no eran con él. Un ejemplo más claro, el caso del samaritano. ¿Qué pasó con el samaritano? Dice que pasó un sacerdote y lo vio. Y dijo así, ahí está el hombre, pero yo sigo mi camino. Pasó un levita, igualmente vio la necesidad, y ya lo que yo les decía al comienzo, vio el sacerdote y el levita vieron la necesidad. Ellos eran los representantes de Dios bajo la ley. Y llegó un pecador, llegó un hombre que no valía nada, un samaritano, y dijo, pobrecito el hombre. Dice que vino, se bajó, recogió al hombre, le sanó las heridas y sencillamente se lo llevó y le dijo al mesonero, atiéndelo y si hace algo falta, cárgalo a mi cuenta. Y Jesús dijo, ¿quién de ustedes cree que hizo la voluntad de Dios? Los dos hombres vieron el problema y pasaron de largo, pero el samaritano vio la necesidad y sencillamente él quiso solucionar este problema. Quiero concluir solamente diciéndoles dos cosas importantes a mí. No hay excusa para nadie que pretenda decir, yo no sirvo porque la verdad yo no tengo ningún talento. Eso es mentira. No existe excusa para nadie a que alguien venga y diga, es que eso a mí no me toca.
Eso le toca al hermano Fernando, al hermano Antonio, tienen que venir y abrir el local. Eso es mentiras. Y grábense en algo muy importante, hermano. Cualquier función que usted haga en esta obra no es para ningún hombre, es para la obra de Dios. Y un dato muy importante es, yo no sé si cuando usted ve las necesidades se hace el loco o le presta atención a la situación. Pero si usted no ha estado prestando atención a la situación, déjeme decirle, es el momento en que usted haga un alto y diga, voy a empezar a ponerle cuidado a esto, a esto, a esto y a esto. Igual sucede en las vidas de cada uno de nosotros. ¿Cómo está su vida con Dios? Hay acciones, ojo, hay acciones en nuestras vidas que creemos que no es pecado. Y las hacemos una vez, las hacemos 2 veces, y es una costumbre hacerlo. Pero es momento que usted piense. ¿Ustedes creen que por qué el salmista David decía en el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios? Ten piedad de mí, oh Dios. Dice, yo reconozco que he pecado contra ti. Yo reconozco, Señor, que necesito de ti. Y para concluir, quiero decirles algo. Hermanos y hermanas, es necesario que cada uno de nosotros pensemos en nuestras acciones dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en nuestra familia, con nuestros hijos, con la gente que nos rodea. ¿Sabe por qué? Porque dependiendo de nuestras acciones, siempre vamos a afectar a la gente, o para bien o para mal. Repito y concluyo. ¿Qué pasaría si todos los días viniéramos y dejáramos esos dignarios ahí? ¿Qué pasaría si nadie se atreviera a levantarlos? ¿Saben qué pasaría? Esto no caminaría. Esto sencillamente se quedaría estancado. La obra, hermano, aquí en Opala va a funcionar, es dependiendo del trabajo que usted haga y dependiendo de la función, dependiendo de cada una de las, de las acciones que usted haga, no de las palabras que usted diga. Vuelvo a repetirlo. Esta obra va a caminar dependiendo de las acciones que usted haga. No va a depender de las palabras que usted diga. Es que en la iglesia hay esto, está este problema. Bueno, ¿y qué va a hacer para solucionarlo? Ese es el punto que quería enfocarles hoy, hermanos. El pecado de omisión. Espero que me hayan entendido. Este es un breve tema, porque lo que quiero es dejar en la mente de cada uno de ustedes es que el hecho que usted no haga nada o no quiera hacer nada no lo excluye de responsabilidades delante de Dios. Que Dios les bendiga.